Quiero empezar con una frase muy importante de uno de mis grandes mentores, de mis grandes referentes, de una persona a la que yo desde que lo escuché la primera vez, porque todavía alcancé a escuchar algunos videos de él, pues definitivamente tocó mis fibras. Y estoy hablando del gran Jiddu Krishnamurti, una persona que a lo largo de su historia él modificó mucho la forma de pensar de las personas que vivieron en su época. Y él se juntaba en alguna plaza de Nueva Delhi, de Bombay, de Calcuta. Y cuando se reunía ahí en esas épocas en las cuales no había ni grupos de WhatsApp ni nada de eso, de pronto él se sentaba con una sillita, jalaba así una sillita, se sentaba en la plaza del pueblo a esperar a que llegara la gente. Y llegaban muchísimas personas a verle, ¿no? Venían personas de toda la India, pero no solamente venían discípulos que querían aprender, sino también venían personas de la política, del ámbito internacional, venían artistas de cine a escuchar al gran Jiddu Krishnamurti. En una ocasión yo le escuché a Jiddu Krishnamurti hablar de la siguiente manera. Jiddu decía, lo que vamos a emprender juntos es una exploración. Un viaje de descubrimiento a los rincones más secretos de nuestra conciencia. Y para semejante aventura debemos partir ligeros. Decía Jiddu Krishnamurti, no podemos cargarnos de opiniones, de prejuicios, de conclusiones, de todo ese mobiliario que hemos coleccionado durante más de 2000 años. Olvida todo lo que sabes de ti mismo, olvida todo lo que sabes de ti misma. Vamos a partir como si no supiéramos nada. Y es esa actitud de un niño pequeño ante aquellos aspectos desconocidos. Son esas ganas de aprender, son esas ganas de sorprenderse, son esas ganas de decir wow. Y para eso tenemos que hacer a un lado todo aquello que nosotros pensamos que hasta ahora ha sido la verdad. Quizá toquemos algunos temas que en este momento confronten con algunas cosas que tú pensabas que eran ciertas, o de alguna manera vayan a trastocar algunas creencias que hasta este momento tú hayas mantenido vivas. Pero el objetivo de todo esto es expandir nuestra conciencia. El objetivo de todo esto es que nuestra mente pueda liberarse de las ataduras y pueda vagar un poco más lejos de donde usualmente le permitimos vagar. Y que sea capaz de desentrañar algunos misterios que seguramente han permanecido como esas preguntas sin responder que en muchas ocasiones tal vez te hayas hecho. Así que, así como yo en alguna ocasión inicié mi camino de transformación a través de hacerme preguntas, y yo me preguntaba cosas, ¿verdad? Y yo recuerdo que cuando era muy pequeñito, quizá me hayan escuchado decir algo así, cuando yo era muy pequeñito yo escuchaba que alguien me hablaba en mi cabeza, ¿verdad? Yo decía, bueno, ¿quién me habla en mi cabeza? Y bueno, hasta después me enteré que eran mis propios pensamientos. Y a mí me impactaba eso, y yo decía, bueno, pero ¿de dónde viene esa voz? ¿De dónde viene ese pensamiento? O sea, yo pensaba que se originaba en mi cabeza, pero dije, pero si alguien está en mi cabeza, ¿quién es? Y esa era la duda que yo tenía cuando yo ya era pequeño. Pero después como que se me vino una duda mucho más grande cuando yo ya era adolescente. Me preguntaba, ok, vamos a entender y a suponer que el pensamiento se origina por un acto que hasta este momento no podemos explicar, porque finalmente sí es cierto que sabemos que la actividad cerebral viene precisamente de la mente, y la mente es todo lo que ocurre dentro del cerebro, sí, ok, pero yo me hacía la pregunta, bueno, muchas veces hemos escuchado que el resultado de la mente, que es el pensamiento, es energía. Y la energía no creo que pueda contenerse, no creo que se quede en un solo lugar. Así que yo me preguntaba, ¿a dónde irán esos pensamientos? ¿Dónde irán? ¿Verdad? Una vez que uno piensa, ¿qué pasa con esa energía? ¿Hacia dónde fluye esa energía? Y bueno, esas fueron de las preguntas que quizá me llevaron a desentrañar un poquito más acerca del misterio de la mente. Y he sido un estudiante toda mi vida de estos conceptos. Y yo creo que eso ha sido o ha motivado en gran forma el deseo permanente de seguir aprendiendo y seguir investigando para poder aportar a muchas personas y que encuentren formas para poder aplicar a su vida y ser mejores. Así que cuando nosotros nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué cosas son los pensamientos y cómo es que se generan? Nos damos cuenta que cada vez que nosotros emitimos un pensamiento, que es la actividad de nuestro propio cerebro, lleva consigo una emoción.
Es imposible que nosotros tengamos un pensamiento sin que por ello también exista una emoción asociada a ese pensamiento. Podemos decir que hay una estrecha relación que existe entre los pensamientos y las emociones, que así como si fueran un racimo de cerezas, así como está en pantalla, y ese racimo de cerezas, de alguna manera, cuando lo vemos así, nos damos cuenta de que no puede estar una separada de la otra. De la misma manera, los pensamientos que nosotros generamos despiertan emociones. Pero algo importante que hay que entender es que no todos los pensamientos detonan el mismo nivel emocional. Hay pensamientos que son más poderosos que otros, hay pensamientos que despiertan emociones mucho más sublimes, mucho más elevadas, mucho más inspiradoras que otros pensamientos. Hay pensamientos que por el contrario como que nos hunden en depresiones, como que nos llevan a situaciones emocionales que nos llevan por debajo de nuestro nivel de rendimiento. Entonces, a través del pensamiento, nosotros vamos modificando nuestro nivel emocional. Eso para mí fue revelador, porque me di cuenta que en la medida que yo cambiara mi pensamiento, y que estaba en mi propia voluntad, en la medida que yo lo hiciera, iba a modificar mi capacidad de respuesta emocional. Entonces, me di cuenta que finalmente mi motivación, me di cuenta que las ganas que yo tenía para poder salir adelante, para poder incorporar nuevas herramientas, para poder salir de donde estaba, para recuperarme de situaciones difíciles, dependía en buena medida de la calidad de mis pensamientos. Y yo creo que eso fue realmente el parteaguas en mi vida, que me llevó a pensar que si yo llegaba a tener control de mis pensamientos, podía definitivamente manejar de una mucho mejor manera mi mundo emocional. Y aquí hay una frase que quiero destacar, que es una frase que seguramente nos va a acompañar como una pieza clave de todo este rompecabezas a lo largo de estos 12 módulos que vamos a tener en PNL Cuántica. Y esa frase dice: nuestra realidad externa se corresponde con nuestra realidad interna. Yo me daba cuenta, por ejemplo, que cada vez que yo generaba pensamientos positivos de alguna extraña manera, pues las cosas en el mundo de allá afuera como que me resultaban mejor. Y me daba cuenta que si yo mantenía una buena actitud y buena expectativa con respecto a las cosas que me iban a pasar, como que estas cosas se presentaban de esa forma. Y fue algo que sin querer me di cuenta. Y cuando yo tenía expectativas sombrías de la vida, cuando yo pensaba que no la iba a hacer, cuando yo pensaba que de alguna manera iba a fallar, curiosamente siempre fallaba. Y después me enteré de que era una ley importante que es necesario que nosotros siempre mantengamos presente. El hecho de que el mundo de allá afuera solamente es una consecuencia de todo lo que pasa en nuestro mundo interior. Y si yo soy capaz de manejar mi mundo interior, podría de alguna manera modificar lo que sucede en el mundo exterior. Y este principio fundamental, que es un principio que ha existido desde hace miles de años, cuando el hombre se empezó a hacer ciertas preguntas existenciales con respecto a cómo se presentaba su universo, empezó como que a movilizar realmente la conciencia para poder adoptar pensamientos mucho más positivos, mucho más inspiradores, mucho más sublimes. Y ahí radica mucho del éxito que nosotros tengamos en la vida. Así que estas leyes de la mente, como yo las he llamado, de alguna manera nos marcan ciertas directrices acerca de cómo debemos de dirigir nuestro pensamiento para producir resultados positivos en todo momento. ¿Ven? Vamos a cerrar los micrófonos, amigos, si me ayudan. ¿Sí? ¿Ya están cerrados? Ahora sí. Muy bien. Entonces, vamos a compartir contigo la primera ley de la mente. ¿Bien? Entonces, ¿tenemos dónde anotar? Excelente. Primera ley de la mente que quiero compartir contigo, y dice la ley. Ley de la fuerza. Todos los pensamientos son fuerza dentro y fuera de nosotros. Los pensamientos positivos te dan energía. Los pensamientos negativos te roban energía. Y así de simple esta ley. Todos los pensamientos, como ya lo comentamos hace un rato, tienen aparejada una emoción. Y cada pensamiento está asociado a un nivel emocional. De tal manera que pensamientos elevados, pensamientos inspiradores, pensamientos sublimes, elevan tu espectro energético, elevan tus emociones hasta lugares donde te proveen de la energía necesaria para que puedas avanzar por la vida. Y obviamente pensamientos inferiores, pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso, hacen que tú también te hundas. Es decir, todos los pensamientos modifican literalmente la química cerebral. Todos los pensamientos que tú generes están alterando de alguna extraña manera todo ese laboratorio químico que tenemos en nuestra mente.
La gran ventaja que nosotros tenemos es saber que solamente tenemos dos direcciones en las cuales dirigir nuestro pensamiento si es que queremos echar mano de esas sustancias benéficas que nos van a proveer de energía para que nosotros podamos vivir nuestra vida de una manera mucho más inspirada. Y la pregunta sería, ¿dónde crees tú que se logran los grandes resultados? Cuando tú estás en un nivel energético superior, inspirado, motivado, o cuando tú estás en un nivel rastrero, infrahumano, desmotivado, apacho. ¿Dónde se generan los resultados? Obvio, ¿verdad? Obvio, cuando tú estás en un nivel elevado, ¿verdad? Cuando tú estás en un nivel donde realmente sientes que todo te sale, donde te sientes poderoso, poderosa, donde realmente sientes que eres capaz de realizar muchas cosas. Todos quisiéramos estar en ese nivel emocional, ¿verdad? Y a veces las personas me dicen cosas, sí, Manuel, pero es que la vida no siempre es bonita. Y, o sea, yo ya lo sé que la vida no siempre es bonita, pero lo que he descubierto, amigos, es que finalmente la vida no es ni mala, ni buena, ni positiva, ni negativa, ni justa, ni injusta. De repente hay cosas que sí nos sacan de onda, de repente hay cosas que sí no nos gustan, de repente hay cosas que sí nos hacen renegar, ¿verdad? Pero eso no significa que mi vida se vaya a acabar, eso no significa que mi vida se vea modificada. A lo mejor en un momento, pues obviamente me sentiré mal, pero poseo una herramienta maravillosa para salir de ese estado inmediatamente y se llama pensamiento. Cuando yo dirijo mi pensamiento rápidamente y lo saco de ahí, y entonces te vuelves una persona capaz de dirigir tu cuerpo de una manera más eficiente. Generar pensamientos positivos, alentadores, motivantes, elevados, inspirados, es un arte. El arte de la voluntad por encima de la tendencia a que tu comportamiento lo guíen las circunstancias del entorno. Cuando tú realmente te pones al mando de tu cabeza, cuando tú realmente pones al director de cine en tu cabeza y decides qué pensar, en ese momento tu vida empieza a cambiar. Bien importante. Hay ocasiones en que también la gente me dice, Manuel, pero es que yo quisiera salir adelante, pero mi esposo no me deja, o mi esposa no me apoya. Amigos, o sea, definitivamente que si tú estás esperando a que las situaciones allá afuera estén todo lo mejor que tú quisieras para tú salir adelante, te vas a cansar de esperar. O generas tú las circunstancias internas para empoderarte y seguir adelante con tu vida, o simplemente te resignas a ser una veleta que se la lleve el viento. No hay más, es así. Yo prefiero optar por manejar mi vida yo mismo. Así que recuérdalo muy bien, la ley de la fuerza, todos los pensamientos son energía dentro de ti. Pensamientos elevados te inspiran, pensamientos rastreros te hunden, así es. Vamos a ver la siguiente ley. Siguiente ley. ¿Y si prendemos el aire acondicionado? Sí, ya me dio calor. ¿No hace calor? Hace calor. Muy bien. Vamos a ver, siguiente ley. Ley de la transmisión. Y dice la ley, constantemente enviamos y recibimos información. Estamos expuestos a los pensamientos de otras personas. Y yo me imagino que tú y yo somos como antenas emisoras y receptoras, que enviamos información, pero también recibimos información. Y fíjate qué interesante es esto, porque cuando hablamos de pensamiento, cuando hablamos de mente, yo me imaginaba que solamente se quedaban mis pensamientos en mi cabeza y que la mente se encontraba dentro de mí. Pero de acuerdo a las investigaciones del gran neurofisiólogo Daniel Siegel, nos dice que la mente es el flujo de energía que va y viene dentro y fuera de mi cerebro. Eso al principio me asustó un poco, porque entonces significaba que los límites de mi mente no se encontraban dentro de mi bóveda craneana, sino que mi mente podía ir mucho más lejos de lo estrecho que pudiera ser mi cráneo. Y entonces mi mente es capaz de ir, mi mente es capaz de vagar por ahí, mi mente es capaz de expandirse, mi mente es capaz de conectar con otras mentes. Algo que Carl Gustav Jung, el gran discípulo de Sigmund Freud, hablaba acerca del inconsciente colectivo. Él decía que era como una red donde todos estábamos conectados, como un Wi-Fi gigantesco, ¿no? Donde de alguna forma, de una extraña manera, nos conectamos y jalamos información. Y es como hiciéramos una descarga de información y parte de la mente colectiva la estamos recibiendo nosotros. Pero también tú y yo colaboramos con esa gran mente colectiva. Y entonces enviamos y recibimos información y constantemente estamos alimentando ese Wi-Fi gigantesco del cual toda la humanidad se alimenta. Fíjate qué maravilla.
Por lo tanto, nosotros formamos parte de esa mente universal. Ese concepto que Napoleón Hill llamaba como mente maestra, ¿verdad? Y hay un montón de información allá arriba, información que te resuelve la vida, información de prosperidad, información, hay muchísima información allá arriba y nosotros estamos conectados a esa gran red. Pero fíjate qué importante, nosotros tenemos la oportunidad de enviar y de recibir información. Ahora, si tú eres una persona que ha trabajado mucho consigo misma, eres una persona que se conoce, eres una persona que tiene muy claro su propósito, eres una persona que tiene fuerza, que tiene energía, que tiene determinación, que sabe muy bien lo que quiere, serás más emisor que receptor. Pero si tú eres una persona que no sabe qué onda con su vida, que andas como veleta al viento, que permites que los factores externos lo afecten, lo desmotiven, si eres una persona así, serás más receptor que emisor. Entonces, hay personas que aportan más a esa inteligencia universal y hay personas que chupan más de esa inteligencia. Pero fíjate qué importante, si tú eres alguien que emite más que recibe, serás alguien que influya más a ser influido. Serás alguien que pueda de alguna manera influir más en las personas. Fíjate qué importante es esto. Ahora, si tú eres una persona que recibes más de lo que envías, entonces serás más influenciable. Por lo tanto, estarás más a la expectativa de lo que ocurra fuera de ti. Si tú quieres realmente ser una persona que cambie su mundo, ser una persona que influye en su mundo, ser una persona que lidere su mundo, ser una persona que aporte a su mundo, tienes que ser tú más influyente, tienes que ser tú más poderoso, tienes que ser tú más capaz de poder enviar información. Y obviamente una persona que envía información será capaz de influir más en las personas que aquella que solamente recibe información. ¿Te has fijado que muchas personas son como que más receptoras, verdad? Más receptoras, ¿sí? No opinan, se quedan calladas, llegan a su casa, prenden la televisión y todo lo que venga en las noticias, venga para ellos, venga para ellos, venga para ellos. Y todos se lo creen. Y no son capaces de emitir un solo juicio, y no son capaces de emitir una sola idea, y no son capaces de dar su punto de vista o su opinión. Si tú eres una persona así, pues no esperes que algún día la vida se manifieste tal y como tú quisieras. Entonces, ley de la transmisión. Todos enviamos y recibimos información. Vamos a ver la siguiente ley. Ley de la atracción. ¿Algún interesado? ¿Sí? Sí, seguramente. Y la ley de la atracción quizás sea una de las leyes que más conocemos gracias al famoso libro del secreto de Rhonda Byrne, donde ahí aprendimos que todo aquello que podamos mantener en nuestra mente, el universo nos lo va a proveer, ¿verdad? Es decir, atraemos a nuestra vida todo aquello que generemos en nuestra mente. Y es así como funciona la ley de la atracción. La ley de la atracción te dice, todo aquello que tú seas capaz de generar en tu mente va a fluir por extraños medios hacia ti. Pero a veces pensamos que la ley de la atracción tiene que ver con que si yo me imagino un Ferrari rojo descapotable, ¡pum!, aparezca como por arte de magia en el garage de mi casa, y no necesariamente es así. No, sino que más bien cuando yo genero pensamientos de atracción, cuando yo manifiesto mi deseo al universo, empiezo a conectar con ese Wi-Fi del que ya hablamos, con mentes que están enfocadas en lo mismo. Y de pronto empiezo a conectar con personas, situaciones y circunstancias que van a hacer que ese deseo que yo tenga vaya llegando hacia mí. Y entonces conecto con una persona que tiene un primo que trabaja en una armadora de la BMW y entonces estoy generando esas conexiones que me llevan realmente a crear la realidad que yo deseo. Entonces, más que atraer, estás conectando. Estás creando circunstancias, relaciones con las personas que te van a llevar a la concreción de aquello que tú deseas. Te van a llevar realmente a concretar con aquello que tú más quieres y más deseas. Pero eso es solamente posible si tú mantienes tu deseo fijo, si tú mantienes tu deseo realmente bien puesto. Que nada te esté distrayendo. Y entonces cuando tú eres capaz de enfocar en eso que tú quieres lograr, es ahí donde se genera esa conexión con esa red que está siempre presente y que te permite acceder a todo aquello que tú quieras en todo momento. Ley de la atracción. Vamos a ver la siguiente ley. Ley de la conexión. Y dice la ley,
Vivimos entre dos mundos conectados entre sí. El mundo exterior o el mundo de allá afuera y el mundo interior, los cuales se corresponden entre sí. Y eso es algo que ya habíamos visto anteriormente. Pero cuando nos damos cuenta que esa interconexión que existe entre ambos mundos tiene una estrecha relación, nos damos cuenta entonces que allá afuera, como siempre digo, está el mundo de las consecuencias. Y aquí adentro está el mundo de las causas. Para que algo suceda allá afuera, tendría que empezarlo a crear aquí adentro. Nadie vive una realidad externa que sea más elevada, que sea superior a su realidad interna. Normalmente no es así. Normalmente nosotros vivimos de acuerdo a los límites que están determinados por nuestro nivel de creencia, nuestro nivel de merecimiento, lo que nosotros creemos que podemos realizar. Y nos mantenemos dentro de esos límites conocidos. Y nuestra vida se llena de todo aquello que nosotros pensamos que podemos hacer. Pero en realidad no es así. En realidad no es así. Cuando empiezo a trabajar mi realidad interna, cuando empiezo a expandir realmente los límites de mi mente, cuando empiezo a permitirle que vaya mucho más allá de donde usualmente se mueve, empezamos también a expandir nuestras posibilidades. Empezamos a conectar con otras personas, con otras circunstancias, con otros momentos, y es ahí donde viene la expansión de tu propia vida. Es ahí. Antes no podría ser posible. Mientras tú sigas encerrado en tus cuatro paredes mentales, pensando que esa es la realidad, no podrás ejercer ningún poder sobre lo que está sucediendo allá afuera. Y entonces pensarás que el mundo de allá afuera, que es el mundo de las ilusiones, tiene un mucho mayor poder sobre ti que tú poder sobre él. Y no es así. No es así. Siguiente ley. Vamos con la siguiente ley. Ley del control. Y esta ley me encanta. Y esta ley dice, podemos elegir nuestros pensamientos y con ello podemos elegir la calidad de nuestra vida. Y es algo con lo que arranqué realmente este módulo. Tener la certeza absoluta de que no hay nadie que viva dentro de tu propia cabeza. Eres tú la única persona que determina qué es el pensamiento que va a predominar en un momento dado. Por lo tanto, elegir nuestros pensamientos está siempre en nuestras manos. No es que seamos solamente receptores de información. Si tú solamente actúas pasivamente, esperando que la información de allá afuera genere realidades en tu cabeza, entonces los resultados no creo que te gusten tanto, ¿verdad? Tendrías tú que empezar a tomar ese control, tendrías tú que empezar realmente a ejercer ese dominio dentro de los terrenos de tu propia mente para determinar en qué quieres pensar. Fíjate qué interesante, ¿en qué quieres pensar? ¿En qué te gustaría pensar? Ajá. O sea, en el momento en el cual tú estás frente a un cliente, en ese momento crucial en el cual una venta depende de lo que tú digas, ¿en qué te gustaría pensar? ¿Qué pensamientos te gustaría que dominaran tu mente en ese momento? En el instante en que estás con esa chica tan guapa de la cual estás tan enamorado y que nunca te has atrevido a decirle nada, ¿en qué te gustaría pensar en ese momento? ¿En qué te gustaría pensar en ese momento crucial donde estás en una entrevista de trabajo y sabes que estás delante de una gran oportunidad? ¿En qué te gustaría pensar? Y entonces te das cuenta que la calidad de tu vida depende de las elecciones de pensamiento que tú haces. Por lo tanto, tendrías que ser muy diligente, tendrías que ser muy consciente, tendrías que ser tú realmente una persona que minuciosamente elija sus pensamientos, porque tú sabes bien, lo sabes porque ya lo dijimos, que todo pensamiento generado despierta una emoción. Y no todos los pensamientos despiertan las mismas emociones, no todos. Tú tendrías que decidir qué pensamientos realmente te conectan, te elevan, te inspiran, te motivan, te empoderan, te llenan realmente de la capacidad para poder hacer lo que se te plazca. Y eso está en tus manos, está en tu propia voluntad. Y es maravilloso. Siguiente ley. Ley de la exclusividad. Sí, ley de la exclusividad. Fíjate lo que dice esta ley es maravillosa. Dice, nunca dos pensamientos pueden ocupar simultáneamente el lugar de la mente. Nunca.
Según algunos neurocientíficos, los seres humanos generamos cerca de 60,000 pensamientos al día. 60,000 pensamientos, 60,000 pensamientos al día, imagínate nada más. O sea, no me imagino quién los contó, o sea, yo no los he contado, pero así está el dato. Pero 60,000 son un montón. Pero lo más sorprendente de todo no son los 60,000 pensamientos. Lo más sorprendente de todo es que generalmente son los mismos 60,000 pensamientos del día anterior. Y mañana seguramente tendremos los mismos 60,000 pensamientos de hoy. ¿Sí? Y estamos constantemente repitiendo los mismos pensamientos de toda la vida. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro cerebro ha creado una estrategia de pensamiento que lo lleva a afrontar las circunstancias de una manera similar todo el tiempo. Así que realmente el problema no son los 60,000 pensamientos. El problema es que seguimos pensando como siempre hemos pensado. Y eso nos lleva realmente a vivir la vida que siempre hemos vivido. Y mientras estemos así, reciclando la misma basura, ¿verdad? Dándole vuelta a lo mismo, nuestra vida no tendría por qué cambiar. Quiero apoyarme en la ley anterior, la ley del control. Yo puedo en este momento decidir qué pensamiento domine mi mente en este momento. Yo puedo saberlo, ¿sí? Y yo puedo ponerlo en mi mente. Pero lo interesante de todo esto, hablando de la ley de la exclusividad, es que una vez que un pensamiento entra en posesión de mi cerebro, ningún otro pensamiento podría ocupar ese lugar. Nunca dos pensamientos pueden ocupar el mismo espacio, jamás. Eso es maravilloso, porque cuando tú piensas positivo, no hay espacio para lo negativo. Mientras tú piensas que se puede, no hay espacio para el que dice que no se puede. Mientras tú piensas en soluciones, no hay pensamientos de imposibilidad. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú te mantienes en una estrategia ganadora, en una estrategia capacitadora, en una estrategia motivadora, no hay espacio físico para que tu cerebro pueda generar cualquier otra cosa. Eso es poder. ¿Te das cuenta? Eso es poder. Pero tienes tú que empezar realmente a tomar la decisión de que así sea. Siguiente ley. Ley del enfoque. Y esta ley dice: solo cuando logramos enfocar nuestra mente en lo que deseamos es cuando realmente provocamos alteraciones en el campo. ¿Qué cosa es el campo? Bueno, el campo es un término que vamos a emplear muy seguido en las próximas 12 semanas. Y el campo es ese espacio físico que todos compartimos, que también le llamamos campo cuántico o campo mórfico o campo de Higgs. Y ese campo cuántico, imagínate que estamos todos dentro de una enorme piscina y compartimos la misma agua, por lo tanto todo lo que le hagas a la piscina en ese momento lo van a sentir las personas que están cerca, ¿verdad? Porque las vibraciones se transmiten a través del agua. Lo mismo pasa, en este momento estamos conectados. Claro, en un campo que es mucho más sutil que el agua, mucho más sutil que el mismo aire. Pero cualquier alteración que yo haga dentro del campo afecta a otras personas, a otras circunstancias que se encuentran dentro de ese campo. Por lo tanto, no hay una sola acción que tú emitas que no genere una alteración en el campo cuántico. Entonces, cuando yo realmente enfoco mi atención en algo que yo deseo, cuando mantengo firme mi propósito para alcanzar algo que yo anhelo, en ese momento estoy estableciendo un vínculo directo con el objeto de mi creación. Y solamente cuando hay un enfoque de ese tamaño puedo canalizar toda la energía para que impacte en el campo y provoque ese vínculo que yo deseo. Y es ahí donde conecto. Y es ahí donde aumenta la probabilidad de que aquello que deseo realmente se cumpla. Y ahí se encuentra. Entonces, la ley del enfoque. Me decía un maestro hace mucho tiempo: Manuel, tú no vas a poder, tú no vas a tener nada de lo que tú quieras. Me decía, olvídate, acostúmbrate. No vas a tener nada de lo que tú quieras. Y yo así, ¿no? ¿Pero por qué? Solamente vas a tener aquello que seas capaz de enfocar. Ahí donde está tu atención, ahí es donde está tu energía, ahí es donde está realmente tu motivación, ahí es donde está tu punto de atracción. Si tú eres capaz de enfocar en una sola cosa, concentrar todo tu pensamiento, toda tu energía en aquello que quieres lograr, en ese momento estás creando esa conexión, estás uniendo ese punto, estás provocando una alteración en el campo cuántico y es inevitable que aquello que tú deseas venga a ti. Así funciona. Maravilloso. Así que, si te das cuenta, amigo, amiga,
todo es conexión. Todo realmente es mente. Como decían los antiguos herméticos, todo es mente, primer principio hermético. Nada que exista allá afuera se puede crear con cosas que estén allá afuera. Los herméticos decían, la materia no genera materia, solamente la mente produce materia. Lo inmaterial produce lo material. Lo que aquí está acá adentro produce lo que está allá afuera. Todo lo que nosotros vemos ha sido producto de la mente universal. Y pensar en eso a mí realmente me pone en una posición de creador deliberado, en una posición en la cual yo me doy cuenta que puedo transformar mi vida a voluntad si es que yo me lo propongo, si es que yo lo deseo. Entonces, la pregunta, amigos, ¿qué cosa es un pensamiento? ¿Verdad? ¿Qué es un pensamiento? Y es una pregunta importante, ¿verdad? Entonces, un pensamiento, bueno, si nosotros somos así muy apegados a la definición, podríamos decir que un pensamiento no es otra cosa más que una interacción dendrítica que ocurre a niveles infinitesimales en tu cabeza y es un intercambio de iones de sodio, potasio y calcio que ocurren en tu cabeza. Eso es, ¿no? Oye, qué romántico se oye, ¿verdad? Un pensamiento, es una interacción de iones de sodio, potasio y calcio que existen en tu cabeza. Pero así son, no tiene nada de romántico, pero así es química pura. Fíjate, entonces, ese intercambio, y cuando hablamos de iones, estamos hablando de cosas súper chiquititas, ¿eh? O sea, un ion es una parte de un átomo, es más chiquitito que un átomo, imagínate. Eso es lo que se genera cada vez que yo tengo un pensamiento en mi cabeza. Ahora, fíjate, cuando yo tengo un pensamiento, ese pensamiento lo que genera es una conexión dendrítica, es decir, ese pensamiento viaja a través de los conductos de las neuronas para crear sinapsis con otras neuronas. Y algo interesantísimo que sucede es que para que los iones puedan pasar por los estrechos canales de las dendritas, deben hacerlo en posición, velocidades y direcciones adecuadas. Esto se da a escalas cuánticas, fíjate, por lo que está sujeto a probabilidades. Entonces, cada vez que yo genero un pensamiento, entonces escapa un ion de sodio, potasio y calcio, ¡fa! Pero pasa por un canal infinitesimal chiquitito. Realmente para que pueda pasar de una neurona a otra, tendría que ir en una posición, velocidad establecida, porque si no, no pasa. O sea, es un canal súper chiquitito. Entonces, está sujeto a probabilidades. Cuando yo pienso que puedo, entonces mando el ion, ¡paz! Pero al mandar ese ion, entonces a lo mejor nunca pasó por ese canal, nunca me la creí, y entonces vuelvo a pensar, ¡fum! Lo envió, y volvió a chocar con la pared, no entró. O sea, para que pueda pasar por ahí, ¿qué sería lo más inteligente? ¿Disparar así con una resortera o agarrar una ametralladora? O sea, agarrar una ametralladora, ¿verdad? Para mandar un montón de iones a ver cuál pasa, ¿verdad? Entonces, mientras más piense en eso que yo quiero, la probabilidad de que pase por ese canal dendrítico aumenta. Por eso, el pensamiento está sujeto a las leyes de la física cuántica. Porque lo que ocurre es a niveles infinitesimales. Por esa razón. Por eso cuando hablamos de nuestro cerebro y de lo que ocurre en nuestro cerebro, lo que realmente estamos diciendo es que ese cerebro que tú y yo tenemos está sujeto a las leyes de la física subatómica. Sí, tú y yo tenemos un cerebro cuántico. Por cómo funciona. O sea, no podríamos entender el funcionamiento cerebral si no es gracias a la física cuántica. Y entonces, para que realmente nuestro pensamiento cale a niveles físicos en nuestro cerebro, tendríamos que estar sujetos a las leyes probabilísticas de la física cuántica. Así que, regresando al ejemplo de los pensamientos, hay una probabilidad de que el ion atraviese el canal sináptico, pero también hay una probabilidad de que no lo haga. Hay una probabilidad de que no lo haga. Fíjate, el gran neurocientífico Henry Stapp y el gran psiquiatra Jeffrey Schwartz
Decían hace algunos años, si uno logra prestar atención de manera repetitiva a una experiencia mental determinada, se logran mantener activados los circuitos cerebrales que producen esa experiencia. Es decir, se fortalecen los circuitos. Con el tiempo pasan de ser conexiones químicas temporales a cambios físicos estables. ¿No es sorprendente? En cristiano. Sí, en cristiano, ¿no? Si uno logra prestar atención, si tú logras prestar atención de manera repetitiva, es decir, constantemente, no de vez en cuando, no, constantemente aquello que tú deseas, si logras mantener así esa repetición mental, que tu mente le esté dando vueltas a eso que tú deseas, a eso que tú esperas, a eso que tú anhelas, pero no de vez en cuando, no, constantemente, que sea una obsesión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a fortalecer los circuitos cerebrales que están en tu cabeza. Y cuando se fortalecen los circuitos cerebrales, pasa de ser una conexión temporal, eventual, a una conexión permanente. Y es ahí donde se crea realmente la conexión que hace el cambio de creencia, el cambio de estructura, la maleabilidad de tu cerebro. Y entonces ahí cambió radicalmente el concepto que tú tenías de la riqueza, del amor, de la salud, de las relaciones. Cambió. Pero entonces la clave, ¿dónde está? En aumentar la probabilidad de que realmente el pensamiento conecte. Y la única manera de aumentar la probabilidad es aumentando la frecuencia, es decir, a base de repetición. Para aumentar la probabilidad de que ese cambio se logre hacer. Por lo tanto, amigos, la manera como enfocamos nuestra atención influye directamente sobre la actividad de nuestro cerebro. La manera como enfocas tu atención influye directamente sobre la actividad de nuestro propio cerebro. La manera como nuestro cerebro trabaja va a ser determinado directamente, estrechamente, directamente, por la manera como tú estés enfocando las cosas. De tal manera que si tú enfocas en problemas, la actividad cerebral te generará eso. Si tú enfocas en soluciones, la actividad cerebral te llevará a ese lugar. Si tú enfocas en situaciones negativas, ahí estará dirigida tu energía. Si tú enfocas realmente en las cosas positivas, entonces tu vida se llenará de todo eso en lo que tú te enfoques. La calidad de tu pensamiento está determinado por la calidad de tu enfoque. Y cuando tú depuras realmente tus pensamientos y tu enfoque, entonces alteras dramáticamente tu química cerebral. Estás en ese momento cambiando literalmente estructuras de tu propio cerebro, modificando tu arquitectura cerebral. Fíjate, esto es bien poderoso. O sea, no estamos hablando de un rollo metafísico, no estamos hablando de un rollo esotérico, estamos hablando de ciencia, señores, de ciencia. Nuestros pensamientos literalmente modifican la estructura de tu propio cerebro. Así es. Así que el modo en que uno decide prestar atención impacta directamente en la determinación de qué áreas del cerebro se van a activar. Y fíjate que yo aquí pongo énfasis en esta palabra. Decide. Ahí está. Decide. O sea, yo decido dónde enfocar. O sea, no es a dónde me lleva mi mente. No, yo decido a dónde me lleva. Yo decido. Yo decido si ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo lo decido. Yo decido enfocar en posibilidad o en imposibilidad. Yo decido. Yo decido enfocar en amor o en miedo. Yo lo decido. Pero esa decisión cambia radicalmente la manera como trabaja mi cerebro. Y ahí viene realmente el cambio que todos estamos buscando. John von Neumann, un gran físico cuántico, decía: la mente del ser humano voluntariamente puede alterar sus patrones cerebrales y de esta manera el mundo físico del cerebro. Literalmente.
literalmente, cada vez que yo cambio el rumbo de mis pensamientos, estoy alterando radicalmente las estructuras físicas de mi propio cerebro. Estoy creando nuevas rutas sinápticas, estoy cambiando la forma como mi cerebro conecta, y al cambiar esa conexión estoy cambiando la química, lo que sucede dentro del cerebro, con solamente guiar mi pensamiento, lo cual es fantástico. O sea, si en este momento todavía te quedan algunas dudas acerca de cómo es posible que tú cambies tu vida, yo creo que en este momento ya te diste cuenta que está enteramente en tus manos. Ahora, nunca he dicho que sea fácil. Definitivamente, ponerte al frente de tu cerebro tiene que ver con empezar a asumir la responsabilidad por lo que está pasando dentro de él. Empezar a darte cuenta que ya no puedes seguir pensando como antes lo hacías. Ya no puedes seguir dejando que tu mente vague libre a ver qué cosa agarra por ahí. Tienes que empezar realmente a tomar decisiones serias sobre el rumbo que van a llevar tus pensamientos a partir de este momento. Porque de ello depende las estructuras cerebrales que se vayan a crear. De ello depende la energía que vas a emitir, la forma como vas a conectar con las circunstancias, con las personas, con las cosas incluso. De ello depende. Entonces, tendríamos que ser muy cuidadosos con la forma como usamos nuestro propio cerebro, ¿verdad? Bien, amigos. Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. Ya son las 4. ¡Qué barbaridad! Ni cuenta me di. ¿Cómo hablan, señores? ¿Cómo hablan? Muy bien, vamos a hacer una cosa. Antes de seguir adelante con la segunda parte, me encantaría abrir cámaras, micrófonos para escucharlos a ustedes, para que me digan cómo vamos, cómo se sienten. Me den algunos alcances de lo que hemos visto hasta este momento. ¿Les parece bien? ¿Sí? Vamos a comenzar y voy a mandar cámaras y micrófonos hasta Veracruz con mi gran amigo Víctor Ipiña. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Genial, aquí súper emocionado con esta sesión. La verdad, estás tocando temas súper importantísimos que tú lo dijiste al principio. De repente nos va a parecer extraño lo que estamos escuchando, ¿no? Pero es fascinante, es fascinante. Pues estoy encantadísimo de estar aquí. Qué bueno, Víctor. Y bueno, y con esto quiero hacer como que una distinción, porque sí, o sea, sí sabemos que si piensas positivo te va a ir bien y esas cosas, pero a mí me gustaría llevar esto a un plano más, más científico, obviamente más de comprobación, más de que es así, o sea, no es de que si piensas bonito te va a ir bien, así nomás, no. Hay una explicación del por qué si es cierto que pasa. ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Qué pasa con tu energía? ¿Qué pasa con la forma como conectas con otras personas? O sea, realmente los cambios que se producen en tu cuerpo van a niveles subatómicos, a niveles cuánticos, y es ahí donde se crea realmente el cambio, Víctor. Gracias por estar con nosotros, gracias. A ver, vamos a abrir cámaras y déjame escoger a otra víctima de la ciencia. Vamos a escoger aquí ¿a quién tenemos? A ver, a Esther Abigail. Hola, Esther. ¿Me escuchas? Hola, sí. Hola. Te escucho, Manuel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú de dónde te conectas, feliz amiga? Feliz de verte, Manuel. ¿De dónde te conectas, amiga? Soy de Ecuador, yo soy ex alumna de Inma World. Mira, ok. Pues estoy muy feliz de estar aquí. Yo te sigo en todas las redes sociales y yo dije, tiene que estabilizarse mi situación para yo no perderme ni un taller, ni una certificación tuya. Te estoy escuchando recién, ya vamos 1 hora, pero no sé, todos esos pensamientos y el tema de cómo la información que nos estás brindando va a hacer transformar nuestras vidas, y no solamente nuestras vidas, sino proyectar a las demás personas, porque yo en realidad estoy enfocada en eso. Gracias por todo lo que nos estás enseñando. Muchas gracias. Al contrario, Esther, un abrazo muy grande. ¿Estás en Quito, en Guayaquil? ¿Dónde estás tú? Guayaquil, de Guayaquil. Estás en Guayaquil. Ya nos comeremos algún bolón, amiga mía. Gracias. Con encebollado. Con encebollado, claro. Listo, que sí. Manuel. Un abrazo hasta Guayaquil, gracias. Y vamos a saludar rápidamente a Carlos Camel, que se encuentra con nosotros. Carlitos, qué gusto saludarte, amigo. Me siento que estamos en mentoring, ¿verdad? Sí, claro, hay varios ¿Me escuchan, no? Perfecto, sí, fuerte y claro, Carlitos. Sí, se escucha. Hola a todos.
Hola, Carlos. Sí, pues hay varios del mentoring, los veo por ahí. Y ya un fans acérrimo de Manuel. Estoy súper entusiasmado con este curso, descubriéndolo, ¿cierto? El lado cuántico, que siempre me ha llamado mucho la atención desde niño. Y qué mejor que tener los fundamentos técnicos, ¿cierto? De por qué uno tiene ciertos pensamientos y poder tener el control absoluto de los pensamientos. Así que siento que va a ser muy, muy útil y muy agradecido. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo hasta Chile. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Y bueno, yo voy a llamar, la siguiente persona que voy a llamar está aquí presente con nosotros. Evelyn, vente para acá. Saluden a Evelyn, que está tomándolo presencial. Vente para acá, Evelyn. Obviamente con todas las restricciones de bioseguridad aquí en la sala de TV Lab, pero está con nosotros. Habla fuerte, aquí está el micrófono. ¿Cómo estás? Hola, bien, contenta de estar aquí, muy feliz. Ajá. ¿Qué te ha llamado la atención, Evelyn? Todo. ¿Sí? Sí, todo. Está aquí, tome notas, Evelyn. Así que qué bueno, me da mucho gusto que estés aquí, Evelyn. Muchas gracias. Igual, encantada. Adelante. Muy bien, amigos. Bueno, vamos a seguir adelante entonces. Estamos allá a una hora de haber comenzado, pero vamos a seguir adelante. Fíjate qué interesante es esto. Con cada pregunta que te haces, con cada diálogo interno, estás eligiendo activar circuitos neuronales. Mientras más enciendas, más recibirás en tu vida de ello. Enciendes miedo, obtienes miedo. Eliges abundancia, de eso se llenará tu vida. Todo aquello que forme tu forma habitual de pensar, creará la realidad de tu propia vida. Entonces, cada vez que tú tengas pensamientos, date cuenta de tus emociones. Y cuando tú seas capaz de reconocer tus emociones, tienes que tomar decisiones inmediatas sobre aquello que estás sintiendo. Y la única manera de cambiar una emoción es cambiar tu pensamiento. Es la única forma. A veces nosotros pensamos que hay que controlar nuestras emociones, lo cual no se puede. Las emociones no son otra cosa más que una consecuencia lógica que sucede en nuestro cerebro cuando entramos en contacto directo con algo real o imaginario. En ese momento que algo hemos percibido con nuestros sentidos, inmediatamente pensamos sobre ello y se asocia inmediatamente una emoción. Pero esa asociación que se genera es instantánea y la emoción que se genera también es instantánea y dura solamente unos cuantos segundos, nada más. En ese momento exacto en el cual nosotros nos damos cuenta de que algo ha sucedido, de que algo se ha movido de nuestro entorno. En ese momento, esa emoción no solamente generó una impronta, un circuito cerebral, no solamente pasó eso, sino que además esa energía logró pasar por ese canal dendrítico, se mezcló con el flujo sanguíneo y llegó a los receptáculos de las células cerebrales, de las células que tenemos en nuestro cuerpo, y es por eso que las emociones las sentimos en nuestro cuerpo. Es decir, cada vez que yo genero una emoción, me doy cuenta en mi vientre, me doy cuenta en mis manos, me doy cuenta en mi espalda, me doy cuenta en mis piernas, me doy cuenta. Es una forma en la cual nosotros nos alertamos sobre algo que está sucediendo. Ahora, esa descarga de energía solamente ocurre en una fracción de segundo, es instantánea. Y el propósito es que nos demos cuenta de que algo pasó. Pero, ¿qué pasa cuando yo a esa descarga emocional le sumo un elemento cognitivo? Y entonces empiezo a pensar sobre eso que pasó, sobre eso que recordé o sobre eso que imaginé. Entonces, esa emoción va a durar tanto como dure el pensamiento. Si yo soy persistente en el pensamiento sobre eso que ocurrió, entonces ese mismo nivel emocional
lo voy a llevar arrastrando todo el tiempo. Y entonces si yo estoy recordando un antiguo amor que me rompió el corazón y me traicionó y lo traigo conmigo y forma parte de mi vida y no lo puedo superar y lo estoy recordando todo el tiempo y estoy escuchando mis CDs de José José todo el tiempo y me acuerdo de ese amor que me rompió el corazón, pues imagínate, o sea, mi nivel emocional va a estar siempre sombrío, siempre triste, siempre depresivo. ¿Por qué? Pues porque es una forma de estar conectado con esa emoción. Y entonces, la única forma que yo tendría para poder salir de ese nivel emocional es cambiando mi pensamiento, nada más. Cuando yo cambio mi pensamiento, en ese momento se detiene el flujo energético y entonces estoy enviando nueva química a mi cuerpo. Y ahí es donde viene realmente el salto cuántico, ¿verdad? Pero mientras no lo haga, seguiré manteniendo ese nivel emocional todo el tiempo mientras dure mi pensamiento, mientras eso pase. Y entonces ese pensamiento ya no genera una emoción, genera un sentimiento. La diferencia entre un sentimiento y una emoción es que el sentimiento es de largo plazo y la emoción solamente dura una fracción de segundo. Hay gente, por ejemplo, que mantiene ese sentimiento durante años de su vida y entonces se convierte en un resentimiento, ¿verdad? Y hay gente que se vuelve resentida con sus hermanos, con sus exparejas, se resiente con el que fue su jefe y vive enganchada emocionalmente con situaciones que ya pasaron. Y eso sucede, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder salir adelante de todo eso? Pues obviamente cerrar, romper el ciclo, cortar por lo sano, superar las situaciones, perdonar. Perdonar. Y con el perdón lo que estamos haciendo es romper ese vínculo emocional que tenemos con situaciones y personas y entonces nos volvemos personas mucho más libres, mucho más sanas, mucho más ligeras cuando dejamos de seguir cargando situaciones emocionales que no pertenecen a nuestro presente. ¿Bien? Pero bueno, hay gente que luego me dice, no, yo podría perdonarlo, pero no lo perdono porque no se lo merece. Ay, no, sí, no se merece mi perdón. ¿Te ha pasado? ¿Sí? Y bueno, alguna vez me dijo un maestro espiritual, me dijo, Manuel, o sea, estar resentido es tan estúpido como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Porque al único que le hace daño, ¿a quién crees que es? ¿Verdad? Dicen que el perdón es el acto de amor más egoísta que puede haber porque se trata de ti. Se trata de ti. Y perdonar no significa borrón y cuenta nueva. Perdonar no significa volvamos a empezar. No. Perdón significa renuncio a mantener este lazo emocional con esta persona, circunstancia o situación. Renuncio a seguir vinculado emocionalmente con esta persona o con esto que me ocurrió. Rompo ese vínculo emocional, lo cual no significa que se me olvide, no, sí, lo recuerdo, pero ya no me afecta. Es quitarme la mochila, es cortar la cuerda, es romper las amarras y seguir adelante con tu vida. Eso es perdón. Me decía un amigo, perdonar es algo muy sencillo. Es viajar al pasado y regresar a salvo. Fíjate qué belleza. Y tiene que ver con la forma como dirijo mi pensamiento. Por lo tanto, amigo, todas las posibilidades del campo cuántico existen en el momento presente como potenciales realidades electromagnéticas. A ver otra vez. Todas las posibilidades del campo cuántico existen en el momento presente como potenciales realidades electromagnéticas. ¿Qué significa eso? En el campo cuántico, en el mundo de allá afuera, se encuentran todas las posibilidades existentes que yo me pueda imaginar. Hay una posibilidad en la cual yo soy una persona inmensamente rica. Hay una posibilidad en la cual yo soy un profesionista de éxito. Hay una posibilidad donde yo soy una persona con un cuerpo maravillosamente sano. Soy una persona que vive, hay una posibilidad donde hay una persona feliz de vivir la vida. O sea, todas las posibilidades existen como una realidad en el campo cuántico. Todas. Todo lo que tú te puedas imaginar existe ya en el campo cuántico. Existen las condiciones, las personas que te van a ayudar, existe todo el dinero que tú necesitas. Todo existe en el campo cuántico. Pero solamente vas a poder conectar
con esa realidad cuando tú seas capaz de estar en el mismo nivel, en la misma frecuencia en la cual se encuentra tu deseo. Y solamente lo consigues, así es, con el enfoque y la persistencia del pensamiento. Solamente los pensamientos y las emociones crean conexiones con el campo cuántico. Así es. Yo puedo trabajar mucho, puedo esforzarme, levantarme temprano, poner lo mejor de mí, echarle un montón de ganas. Pero si mi mente y mi enfoque no están ahí, de nada sirve el esfuerzo físico. Yo tendría que coordinar tanto mi mente como mi cuerpo para que entonces todo aquello que yo desee realmente se manifieste. Porque si no, estaría en un estado incongruente. Mi mente y mis pensamientos y mis emociones por un lado y mis acciones por el otro. Por eso no importa cuánto trabajes, no importa cuántas ganas le eches, no importa cuánto te sacrifiques, no importa qué tan temprano te levantes, no importa qué tan tarde te acuestes. Si tu mente y tu corazón no se encuentran alineados con tus acciones, créeme, no hay esfuerzo físico que sea suficiente como para poder compensar una discordancia vibratoria. Ay, lo dije re bonito. ¿No? Está grabado, ¿no? Sí. No hay esfuerzo físico que sea suficiente como para poder compensar una discordancia vibratoria. A lo mejor ni se necesita tanto esfuerzo. A lo mejor ni se necesita tantas ganas. A lo mejor con que tú alinees tus pensamientos, que sean persistentes, que monopolicen tu mente en todo aquello que tú quieres lograr y que tus emociones sean congruentes con aquello que quieras conseguir, en ese momento estarás conectando con la probabilidad del campo cuántico. Y obviamente si tú haces lo necesario para conectar con él, la probabilidad aumentará. Ahí está. Entonces vivimos en un universo probabilístico. Todo es una probabilidad. Es posible, amigos, es posible que puedas vivir la vida de tus sueños. ¿Es posible? Bueno, se nota el entusiasmo, la certeza inequívoca de todos los participantes viendo sus rostros. ¿Sí? Oh, ya dijeron que sí. ¿Sí o no? Hagan así, aunque sea para saber. ¿Sí? Ok. ¿Es posible, sí o no? Sí. ¿Es posible? Claro que sí es posible. ¿O es probable? Sí. ¿O es probable? Todo es muy posible. Todo lo que uno quiere lo consigue y lo logra. Es posible. Hay una diferencia entre la posibilidad y la probabilidad. Vamos a la física, otra vez. ¿Es posible que yo pueda vivir la vida de mis sueños? Claro que sí. Ya mencionamos que todas las posibilidades existen en el campo cuántico. Todas. ¿Es posible? Claro que sí. Eso no se duda. Existen las condiciones. Se encuentran las condiciones en el campo cuántico. Pero ¿qué tan probable es que tú alcances tus metas? Depende. Si seguimos pensando como hasta ahora hemos pensado, seguimos creyendo lo que hasta ahora hemos creído, seguimos haciendo lo que hasta ahora hemos hecho, las probabilidades de que tu vida de tus sueños venga hacia ti son chiquitas, escasas, nulas. No estamos hablando de posibilidades, esas ya existen en el campo cuántico. De lo que estamos hablando es de probabilidades. Así que tú solamente juegas con las probabilidades. Y todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientes, todo lo que tú haces, ¿aumenta la probabilidad o disminuye la probabilidad? Y así como los pensamientos también son probabilísticos y están determinados por la frecuencia, de la misma manera. Que tú pienses positivo de vez en cuando no es suficiente para crear una realidad en el campo cuántico. Tendría que ser una forma habitual de pensamiento. Tendría que ser un estilo de vida que ha cambiado. Tendría que ser un nuevo yo dentro de ti. No significa que ya tengas todo aquello que tú sueñas, no, sino que tú seas
aquello que deseas. Porque en la medida que seas persistente en tu pensamiento y que tus emociones monopolicen el estado en el cual tú desees estar, en ese momento estás aumentando la probabilidad en el campo cuántico. Y ahí viene la creación. Y ahí viene la creación. Por lo tanto, tenemos que ser persistentes. Un deseo vehemente, una obsesión constante que monopolice tu atención para que tú te conviertas gradualmente en aquello que tú quieres ser. Enfoque. Los pensamientos activan el campo cuántico. Las emociones atraen en el campo cuántico. Pero son dos cosas que tienen que estar pegadas. Son dos cosas que tienen que ir de la mano. Ahora, los pensamientos, recuérdalo, no todos los pensamientos generan el mismo nivel energético. Hay pensamientos más poderosos que otros. Si yo me levanto y digo cosas como, ay, sería bueno, ojalá y hoy venda, ¿no? Como que hoy, sí, ojalá que sí. A ver qué pasa. ¿Qué es eso? Eso no genera emoción, eso no genera conexión, eso no genera ningún contacto en el campo cuántico, ¿o no? Tú tienes que levantar, ya sabes, ¿no? Hoy es un día maravilloso, agradezco a Dios y al universo de estar de mi lado. Hoy es un día en lo que voy a salir y la voy a romper. Hoy es un día más que me acerco a mis metas. Me siento lleno de energía, lleno de poder, lleno de fuerza. ¡Wow! O sea, tú dices eso por las mañanas y todo el mundo te abre paso, ¿no? O sea, hasta la puerta se abre solita. O sea, así es. Entonces tú tienes que llegar a ese nivel emocional, a un nivel emocional en el cual sea imposible que tú te mantengas en el mismo lugar, que sea imposible que tú estés haciendo lo mismo que hacías siempre. Es imposible, ya no puedes. Pensando de otra forma, es imposible que sigas siendo la misma persona. Así que si tú quieres tener todo aquello que hasta ahora no has tenido, tienes que empezar a ser quien hasta este momento no has sido. Eso me lo acabo de inventar. Sí. Eso sonó bonito, ¿no? ¡Wow! Sí, si tú quieres tener lo que nunca has tenido, tienes que empezar a hacerlo. La persona que nunca has sido. Sí, es así. Lo dije bien, es así. Así que, ¿cómo mejorar mi concentración? ¿Cómo mejorar mi concentración? Medita. Y ahorita te lo estoy diciendo como consejo, pero después haremos ejercicios para aprender a meditar aquellos que no tengan como práctica la meditación. Pero la meditación es la vía, es el camino. O sea, anteriormente se recomendaba que tú meditaras. Hoy día te puedo decir que hay muchos neurocientíficos, muchas personas importantes de la ciencia que dicen tienes que meditar. Ya no es un consejo, ya no es un tip, no, medita. Tienes que meditar y que tus hijos mediten. Es importante deslizarnos ya esa actividad que hoy día se ha demostrado a través de innumerables formas que es benéfica para el cuerpo y para la mente. O sea, hoy día tenemos que aprender a meditar y hacer de la meditación una práctica diaria. Es así. Así que primer consejo importante, tienes que empezar a hacer de la meditación una práctica diaria. Segundo consejo, para mejorar tu enfoque, establece rutinas. Y tienes que crear rutinas. Y la rutina es importante porque te permite estar conectado con aquello que realmente te va a sacar de donde estás. Y tu rutina tiene que ser así. Algo que puede pasar cualquier cosa, menos que te apartes de eso que es importante para tu crecimiento. Y entonces una rutina, por ejemplo, sería, me levanto a 6 de la mañana, de 6 a 6:30 hago ejercicios de respiración y estiramiento y medito 10 minutos o 15 minutos. De 6:30 a 7 le doy 3 vueltas a la cuadra, por ejemplo. De 7 a 7:20 agarro un libro y me leo 30 páginas en 20 minutos, por ejemplo, ¿verdad? Y a las 7:30 pues ya me meto a bañar y hago mi día, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Ya depende del ritmo de vida de cada quien, depende de sus obligaciones, pero eso sería un ejemplo de una rutina.
Ahora, para yo poderme levantar a las 6 de la mañana, quizá tendría que modificar mi rutina nocturna. Generalmente la diferencia en tu vida la establece tu rutina nocturna y tu rutina matutina. Lo que hagas después, eso realmente no es tan importante. Pero lo que hagas en la noche antes de dormir y lo que hagas inmediatamente cuando tú te despiertas, eso va a definir la persona que tú eres. Así que son dos momentos claves en tu vida. Si yo me tengo que levantar a las 6 de la mañana, tendría que dormirme 11 de la noche, por ejemplo. ¿Bien? Por ejemplo, ¿cuál sería una rutina de las 11 de la noche? Bueno, para dormirme a las 11 de la noche es que mi rutina empezaría a las 9:30. Por ejemplo, me siento a escribir las metas del día siguiente. Establezco prioridades sobre a qué le voy a dar importancia en la mañanita cuando llegue al trabajo. Y hago una lista de las 3 o 4 cosas que son prioritarias inmediatamente cuando yo empiece a trabajar, por ejemplo, ¿verdad? Otra rutina, ya que hago esa lista, entonces medito 15 minutos. Después agarro un libro y leo media hora, por ejemplo. Y entonces hago mi rutina. Yo no sé cuál sea tu rutina. A lo mejor si eres un vendedor dirás cosas como, no, yo inmediatamente cuando yo me levanto hago mis 10 llamadas religiosas a mis prospectos, por ejemplo. No sé. Esas rutinas son importantes porque mantienen tu enfoque y tu concentración, haciendo las cosas que son importantes para poder transformar tu vida. Recuérdalo, establece rutinas. Siguiente, organiza y planifica. Otra forma fundamental para poder mejorar tu concentración. Yo es algo, créeme, o sea, muchas veces tú piensas que porque yo lo digo es porque ya lo domino, pero no creas, o sea, yo también me encuentro en etapas en las cuales tengo que trabajar algunas cosas y hay cosas que me cuestan más trabajo que otras. Y por ejemplo, la organización y la planificación, o sea, es algo en lo que a mí se me dificulta un montón. Mira que he mejorado mucho, pero a pesar de que soy ingeniero y lo que tú quieras, pero realmente ser una persona planificada y organizada me cuesta. Bueno, yo tengo mi agenda, pero luego se me olvida verla. O sea, sí, es así. Luego dice, pues anota en tu agenda, pues anoto, y sí, vas a ver y está anotado, pero luego se me olvida revisarla. Así me pasa. Entonces tengo que trabajar mucho en cosas que se supone que tengo que hacer. Bueno, y seguramente tú tendrás tus propios dragones, tendrás las cosas que sean más difíciles para ti, y las cosas en las que tengas que trabajar más, pero ya es la tarea de cada quien. Pero la organización y la planificación son importantes porque te mantienen enfocada en lo que tienes que hacer. Siguiente, evita distracciones. Yo, por ejemplo, en mi habitación no tengo televisión. Y me encanta ver series policíacas, ¿verdad? Pero no tengo tele y así pues ya no tengo distracciones. Y entonces ya puedo hacer mis rutinas nocturnas porque no tengo quien me distraiga. De la misma manera, tú tal vez quieras evitar algunas distracciones. A lo mejor en tu rutina matutina tú quieras apagar tu celular o dejarlo en modo silencio para que nadie te interrumpa. Puede ser. O en las noches lo mismo, ¿verdad? No sé cuáles sean las distracciones que quieras empezar a apagar en tu vida para concentrarte en las cosas que realmente te hagan crecer. Pero si tú quieres mantener tu enfoque y concentración en todo aquello que te lleve a una evolución, entonces evita las distracciones. Bien importante. ¿Ven? Muy bien, amigos. Pues llegamos al final de nuestro módulo 1 de PNL cuántica. Tan rápido, qué barbaridad. Sí. ¿Perdón? 1:30, qué barbaridad. Pero bueno, vamos a abrir cámaras y micrófonos para escuchar algunos comentarios de algunos compañeros. Muy bien, amigos, gracias. Así rapidito. Y quiero saludar aquí a Isela Montaño. ¿Cómo estás, Isela? ¿Nos escuchas? ¿Estás por ahí? Hello. Creo que no está Isela. Sí, sí está Isela. ¿Cómo estás, Isela? Perdón. Estoy muy bien, muchas gracias. Ustedes, discúlpenme. No te preocupes. Que ando en el trabajo y traigo cubreboca y todo. ¡Anda! Es medio complicado. Oye, pero qué cubrebocas tan nice, qué elegancia. ¿Dónde estás, Isela? Cuéntanos. De estar aquí. Bien, feliz, contenta de estar aquí. Yo también soy fanática tuya. Ay, te gracias. veo, yo te conocí en Dialab. Ah, mira. Ajá. Y pues ahorita estamos aquí en tu curso de PN cuántica. Gracias. ¿Estás en México? Estoy en México, sí.
¿En qué parte estás? Mira, yo estoy en el Estado de México, estamos en un municipio que se llama Ixtapaluca, ya casi con las fronteras a Puebla. Muy bien, qué bonito. Muchas gracias, Estamos Gisela. Aquí, yo trabajo en una escuela, ahorita estamos también manejando todo lo de el trabajo de clases en línea, entonces andamos así. Muy bueno, Gisela, muy apresuraditos, pero qué gusto saludarte. con el tiempo de tomar este curso. No, pues qué bueno, bienvenida, qué bueno, me da muchísimo gusto y un fuerte abrazo a Ixtapaluca. Gracias por estar con nosotros, gracias. A ver, déjame ver, por ahí tenemos a Oscar también desde Miami, se encuentra. Oscar, ¿cómo estás, Oscar? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Estás en Florida, tú? Sí, estamos en Florida por acá. De nuevo conectándonos. Ya estamos a punto de terminar el otro módulo. Ahora contento de estar aquí nuevamente contigo. Claro, estamos a 2 módulos de acabar PNL Mentoring y ya estás iniciando PNL Cuántica. Bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Seguramente que va a ser un complemento muy interesante. Al contrario, Oscar, gracias de verdad. Un fuerte abrazo hasta Florida. Gracias, debe ser mucho calor por allá, ¿verdad? Gracias. Está la tierra, Florida y el sol. Sí, ¿verdad? Así es, debe ser así. Gracias, de verdad, qué gusto. Bueno, Mexicali también debe estar terrible ahorita, ¿verdad, Paloma? También debe ser un calor. ¿Cuántos grados están en Mexicali? Mira, llegamos a 52 grados este verano. Ahorita ya salimos de esa etapa, estamos ahorita a 40. Entonces ya estamos como descansando un poquito, pero sí el calor es extremo por este lado. Sí, ya sacaron los suéteres y las chamarras, pero ya están a 40 grados nomás. Ya estoy en 3 cuartos. Sí. Ya un poquito de calor para Tunja, ¿eh? Y también tengo a Diego Vaquero desde Tunja, su merced. ¿Cómo está usted? Pues sin el tintico en la mano, pero muy emocionado, muy contento. ¡Qué maravilla! Esto es excelente, sencillamente, siempre digo lo mismo, es excelente, maravilloso. Ya lo pues conocíamos empíricamente, escuchaba de varias partes y todo, pero ya como tú los pones, wow, es otro punto de vista, es maravilloso. Otro level. Un fuerte abrazo, Diego. Gracias por estar con nosotros. Gracias, qué bueno. Kelly Ceperac desde Arequipa, Perú, desde la Ciudad Blanca, en las faldas del Misti. ¿Cómo estás, Kelly? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues agradecidísima por este espacio, de verdad que estoy muy contenta de haber tomado la decisión de entrar, aunque sí estoy medio rayada con tanto tema científico, pero me gusta mucho y empiezo a encontrar sentido a muchas cosas, ¿no? Entonces, gracias, encantada de conocer a todos, un grupo maravilloso y sé que, no, pues me voy a poner más cuántica, ¿no? Eso sí, vas a ver que así va a ser. Gracias, Kelly, un fuerte abrazo hasta Arequipa, qué gusto verte. Gracias. Gracias, Manuelito. Y bueno, amigos, pues yo sé que me faltan muchas personas por saludar, pero seguramente en la siguiente sesión aprovecharemos para conocer a otros amigos más, para que nos saluden. Recuerden que están en el grupo de WhatsApp y bueno, salúdense, preséntense. Sería genial que cada quien se tomara una fotito y la subiera al grupo de WhatsApp para conocernos y nos describieran un poquito qué hacen, quiénes son, de dónde son. Sería padrísimo. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Podría ser? O incluso un pequeño videíto de 15 segundos nada más para conocernos, porque vamos a estar 12 semanas juntos y bueno, como ha pasado en otros talleres, en otros módulos, pues realmente se hacen relaciones amistosas muy padres. Entonces aprovechen porque creo que las relaciones es la base del éxito en cualquier cosa que nosotros hagamos, ¿bien? Bueno, amigos, no me queda más que decirles muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer estar con todos ustedes. Gracias, Kevin, en la cabina de controles. Gracias. Hoy estuvo un poquito enredado Kevin, con tanto cable, pero sacó adelante Kevin las cosas. Gracias. Bueno, chicos, pues un fuerte abrazo a todos los países que están aquí reunidos. Nos vemos bien prontito. Éxito cuántico. Chau. Gracias, Manuel. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Manuel. Bendiciones a todos.